La Inquisición española empieza sus trabajos precisamente en el año 1481. En Portugal, 5 años más tarde, se los obliga a bautizarse, sin la alternativa de la expulsión. El malentendido corriente es que creen que la Inquisición se estableció para obligar a los judíos a bautizarse, pero el día siguiente se les montan semidesnudos en un astro, hombres y mujeres también, y gente mayor también, pero es la presión psicológica, la ansiedad, la soledad, la preocupación, la inquietud, y para una mujer ha debido ser mucho peor. Ese es otro malentendido que se nota en las películas y estas cosas, y la gente cree que son frailes un poco solo violentos y bárbaros e ignorantes que chillan y todo eso. Enrique VIII, que es María Tudor, católica, hija de Isabel de Catarina de Aragón, se llama en la historia de Inglaterra María la Sangrienta. Bueno, algunas veces se nota un valor tremendo que para proteger a otra gente hay gente que se sacrifica. Son en total 1457, de los cuales 1201 penitenciados, 122 relajados en persona y 134 relajados en estatua. Precisamente, es muy útil el ejemplo que me das. Bajo Enrique VIII sí se quemaba gente, pero gente de importancia, gente con influencia, porque Torquemada me parece él mismo era descendiente de conversos. ¿Sabe quién llega a España para mejorar las finanzas? Uno de los Rothschild. El Rothschild de París. Sí que necesitaban a estos cristianos nuevos. ¿Hasta qué punto les interesaba tanto perseguirlos en este sentido? ¿Qué horquilla de muertes podríamos estar hablando de asesinatos cometidos por la Inquisición en toda su historia? ¿O es que en verdad es una cifra que incluso el que la da no tiene ni idea porque no se puede? Es enormemente difícil porque no sabemos de la cantidad de personas que murieron en la hoguera en el principio. Luego, más tarde no es enorme, no es enorme. Por ejemplo, en los primeros 50 años del siglo XVIII son aproximadamente, me parece son 1400. Bastante, ¿no? Sí, me parece bastante. Sí, y más. Es que la Inquisición no tiene un recorrido regular. La estadística sube y baja. El gráfico, y hay gráficos, sube y baja según las posibilidades de la Inquisición, pero hay cuestiones financieras que entran en eso. Me parece que es Contreras quien habla de las finanzas de la Inquisición, que es una cuestión muy difícil. Y hay veces que sencillamente no pueden. Hay otra cosa también que es difícil. Por ejemplo, en la lista, en ese libro doy una estadística de todos los que salen como judaizantes en los autos de fe del siglo XVIII. Lo que se nota es la ausencia allí de muchas de las ciudades donde sabemos que había tribunales, y parece que aquellos tribunales eran moribundos. Parece que no había nadie allí. Hasta que algún especialista trabaja en otros archivos, no los procesos, otros, porque los archivos son enormes de Inquisición, y empieza a buscar y encuentra. Por ejemplo, Logroño o Santiago de Compostela parecen totalmente moribundos, pero yo tengo la impresión que van a ir saliendo conforme se van investigando más en esos archivos tan enormes, autos de fe, incluso quizás pequeños autos de fe que no se notan, que no se imprimen, que no se editan. Sí. Y que habría más. En Portugal tengo la impresión que se ha hecho
más trabajo en las estadísticas y llega a unos 35.000 en total, juzgados por la Inquisición, En toda la de los historia. cuales, sí, no quemados, Juzgados. juzgados o que son en autos de fe. Pero como te dije ya, no son fiables esas Vale. cifras. Pero es bastante, me parece. Ujú. Tenemos que tener en cuenta que la cuestión es eso. Es la persecución de personas. Sí, vamos a ver, en Inglaterra también se quemó a personas por motivos. Menciono Inglaterra porque es un país que tiene fama de liberal, etcétera, etcétera. Ujú. También hubo momentos cuando todo el mundo tenía que pertenecer a la iglesia anglicana. El caso de Tomás Moro, ¿no? Bueno, el caso exactamente, bajo Enrique VIII, precisamente, es muy útil el ejemplo que me das. Bajo Enrique VIII sí se quemaba gente, pero gente de importancia, gente con influencia, gente que había que, según los criterios de aquel día, había que dominar y que disciplinar y que castigar. Incluso durante, vamos a ver, la hija de Enrique VIII, que es María Tudor, Sí. católica, hija de Isabel de Catalina de Aragón, Ujú. se llama en la historia de Inglaterra María la Sangrienta, porque Tuvo sí 5 años, un poco. quemó 5 años y quemó unos 500 protestantes. Bueno, protestantes, no anglicanos, sino protestantes. En el reinado de Isabel I, su hermana, sí se quemó. Sí, bueno, no sé, sí se quemó, pero personas católicos, pero no por ser católicos, no porque debían de haber sido anglicanos, sino por motivos políticos, por traición. Se acusaba de traición, es otra cosa. Nada como en España, cuando es una cosa de. Lo que se nota en los autos de fe es la poca importancia de esas personas. Algunos son ricos, pero no importantes políticamente. La mayoría son gente pobre, verdaderamente gente pobre. El que vende tabaco en la Puerta del Sol, Sí. el Ese que ejemplo vende gente de ninguna importancia. Además, gente que no tiene influencia, lo lo hacen en condiciones de extremo secreto. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque para España todo el mundo tiene que tener la misma religión. Esos son los valores españoles y tú lo sabes mejor que yo. Bueno, voy a seguir con la entrevista, pero primero decir que estoy aprendiendo un montón con todas tus declaraciones, seguro que nuestros suscriptores también, porque es cierto, Micael, fíjate, te digo cosas que me sorprenden y me gusta conocerlas. Aparte del dato que has mencionado del siglo XVIII, 1400, ¿no? Estamos hablando, la primera mitad hemos hablado, ¿no? Del siglo XVIII, 1400. Que luego hay que diferenciar también quiénes fueron en efigie y quiénes no, que eso también puede pasar, ¿no? O en estos 1400 están involucrados los quemados en efigie, porque esto también es algo que no se sabe mucho, que se quemaba la estatua en No, vez. no, tú lo verás, no acuerdo la página, pero lo vas a encontrar, son dos, tres, se pone quemados en efigie, Muy bien. relajados en persona, que es la palabra, relajados en persona, Sí, sí. relajados en efigie, que son las personas que se han escapado o han muerto antes, y penitenciados, que son las personas que reciben Sí, mira, otras penas. aquí lo tenemos. Aquí están Sí, las cifras. exactamente. Y tú Increíble. verás que el porcentaje es aproximadamente del 10%, me parece, de relajados en persona. Hay cifras al final. Sí, sí. Mira, justo aquí están las cifras. Eh, Son en total 1457, de los cuales 1201 penitenciados, 122 relajados en persona y 134 relajados en estatua. Eso Exacto. es interesante diferenciar también entre penitenciado y relajado, ¿no? Bueno, relajados es a la hoguera, Claro, relajados al brazo secular es la palabra, porque la Inquisición misma no quemaba. claro, se cambiaba el Sí, término. luego se hace en la plaza de Zoco de Ver, o en Toledo, o se hace en una iglesia más en el siglo. Y luego se lleva al
digo, se celebra auto de fe en una iglesia o en la Plaza Mayor y luego se lleva al quemadero. Que en Madrid, en el siglo XVII, estaba en la Plaza Mayor. Hay esa el famoso auto de fe de 1680, donde se penitencia 120 personas, me parece. Sí. Hay un cuadro ahí, está en el libro también. ¿Tenemos aquí? Sí, este es de Ricci, es de Francis. Sí. El Museo del Interesante. Yo la última vez que estuve ya hace años, antes de la pandemia, todo que estuve en Madrid y visité el Prado y pregunté por ¿dónde está ese cuadro? No, eso no se exhibe. Y nunca lo he visto. Pero eso es muy interesante. Luego se llevaba al quemadero, que Madrid estaba más o menos donde está la Puerta de Alcalá. Vale, sí. Creo que ahí estaba el quemadero. En Sevilla está en otra parte. En fin, Sí. ¿qué es lo que preguntabas? No, Te interrumpí mal educadamente. No pasa nada, Micael. Como ves, me gusta además que me interrumpas porque quiere decir que quieres añadir algo nuevo y eso te... Entre relajado y penitenciado. Penitenciado son gente que no se relajan. Porque, mira, se relajan las personas. Se queman. Relajar se queman las personas. No, nuevamente por dos motivos. Primero, porque son reincidentes. Lo han hecho todo antes, han pasado por toda esta faena de auto de fe y han vuelto. Sí. O algunas veces porque se llaman contumaces, pertinaces y se niegan a confesar lo que quiere decir más o menos. No solo se niegan a admitir lo que han hecho, sino se niegan a denunciar a otros. Y algunas veces se nota un valor tremendo que para proteger a otra gente, hay gente que se sacrifica para proteger a sus propias familias. Y claro, el problema es que no saben lo que ha dicho la otra gente. Muchas veces no protegen a otra gente porque no saben. Y algunas veces es eso. Mientras penitenciados son personas que reciben una penitencia que es más o menos grave. Y normalmente, como he dicho, es la vergüenza pública que es muy corriente. Quizás la pena más corriente es la vergüenza pública, es el encarcelamiento, es la pérdida de bienes, claro, es el exilio a un pueblo, no sé. Otra cosa, otro motivo que he encontrado por relajar a gente es cuando se ocurre de vez en cuando, lo menciono en el libro, tratan de escapar y se les coge. Se les coge, por ejemplo, camino del exilio en Burgos, por ejemplo, y se nota a dónde van todos estos portugueses, a dónde vais a ir, y sabemos que vais a cruzar la frontera a judaizar en Bayona. En Bayona, ¿no? Sí. O en Burdeos. Y se sabe. Incluso en el libro doy un ejemplo de una interrogación y una confesión de uno que ha estado en Bayona, incluso ha asistido a oficios religiosos judíos. Sí. Con judíos portugueses o españoles, no sé, en una casa, y vuelve a España, porque eso pasa de vez en cuando. Esta gente vuelve a España de vez en cuando. Muy peligroso. Tan peligroso incluso que en Londres, por ejemplo, en Ámsterdam, se les prohíbe volver a lo que se llama tierras de idolatría, porque es peligroso, enorme peligroso. Pueden incluso ser capturados y denunciar a otra gente. Pero hay gente que sí que se vuelve por motivos familiares o motivos incluso de cuestiones de últimas, de herencias y estas cosas. Y se les detiene y se les interroga. Y es enormemente interesante. Desde el punto de vista de la historia judía es muy interesante. Por eso dice, la Inquisición tenía muchísimo interés
en ver lo que hacía esta gente, exactamente qué es lo que hacían, qué es lo que decían, Ujú. cómo se podía reconocerlos. Y le hace a este hombre decir, ¿cómo se reza ahí? ¿Qué es lo que se dice? Explíquenos exactamente. Entonces aprendemos mucho precisamente de cómo se rezaba. El título me parece es cómo se rezaba en Bayona. Sí. Incluso no lo sabemos nosotros muy bien, cómo se rezaba en Bayona, exactamente qué es lo que se hacía. No se empleaba el hebreo, porque no lo sabían. Es muy importante saber eso. Las primeras traducciones que tenemos son para esta gente que no sabe, que escapa de España, habiendo vivido 2, 3 y más generaciones como católicos, no sabe hebreo. Claro. No sabe hebreo, ¿eh? No sabe rezar. Entonces, necesitamos traducciones, y son las primeras traducciones, son muy interesantes, son traducciones al castellano, enormemente interesantes, Sí. literales. ¿Tú has oído hablar del ladino? Del latino. Eh, Ladino, el español de los españoles exiliados. no, ahora que lo comenta, Es otra cosa, pero verdaderamente lo que es un no es correcto, no es exacto. Lo que hablan es español, un español un poco diferente. El ladino es la traducción literal ¿Mm? desde el hebreo al castellano. Y es una cosa que se nota, esas traducciones de editados en Venecia o en Ámsterdam o incluso en Londres en el siglo XVII o XVIII. Pero vamos a ver eso. Eh, ¿Tú qué me estabas preguntando? Sí, no te preocupes, Micael, porque ya te digo que está quedando todo muy claro y seguro que todo el mundo estamos ahora diciendo, y sobre todo, voy a decirlo bien alto, voy a dejar tu libro en comentarios abajo en la descripción para todo aquel que quiera seguir indagando, porque como estáis viendo, Micael, vamos, si algo sabe es sobre este tema y ha indagado muchísimo. Y vamos ahora a otro tema que me parece interesante. Me gusta saber... esto es que conviene sacarlo porque en realidad en esa época los reyes, tal vez más económica que socialmente hablando, sí que necesitaban a estos cristianos nuevos. ¿Hasta qué punto les interesaba tanto perseguirlos en este sentido? El tema es enormemente interesante. Primero diría yo que me parece que fue el primer inquisidor general, Torquemada, que les dijo a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, no piensen vuestras majestades en el dinero, porque es como vender a Jesús en 30 piezas de plata, o sea, no es cuestión de plata, es importante que España sea un país absolutamente cristiano, 100% cristiano. Pero luego más tarde se nota lo que se ha perdido enormemente, lo que están ganando en Portugal tremendamente, por quizás no sé, por la cantidad de cristianos nuevos importantes en las finanzas de Portugal y en España, cuando los dos países se juntan entre 1580 y 1640. Y es el conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán, que reconoce eso y que se puede leer documentos oficiales españoles cuando tratan no de permitir que vivan judíos en España, sino de no perseguir tanto los cristianos nuevos por dejar que hagan más o menos lo que quieren. Y si están practicando el judaísmo en secreto, dejarlos en paz un poco. Mientras, incluso darles títulos de honor. ¿Verdad? La cuestión quizás la persona más importante aquí, muy interesante, es un hombre enormemente rico llamado Manuel de Cortizos o Cortizos. Es una familia portuguesa que llega enormemente enriquecido con en fin, con lo que hacía con las finanzas y esas cosas. Parece que la Inquisición ni siquiera la Inquisición pudo meter mano sobre
cortitos, y su hermano Sebastián, muy importante en Flandes. Los dos mueren jóvenes, aparentemente. Pero después sí persiguen a la familia y toda una colectividad de judíos en Madrid relacionados familiarmente y en los negocios con esta gente. Sí, enormemente interesante. Hay muchos de los arbitristas que dicen que que estamos... ¿qué es lo que se dice en castellano? Haciendo daño a nosotros mismos, a nuestras propias ideas. Ten en cuenta que la Inquisición era un consejo real. Ujú. En los consejos del rey, si un estadista, un arbitrista decía, vamos a ir, no persigamos tanta a esta gente, por si no se van a ir a Holanda, se van a ir a Inglaterra. Sí. Mientras el eso del rey, quizás el capellán del rey o el inquisidor general decía, no, sabemos que esta gente creemos que son cristianos y luego descubrimos que tienen familia en Holanda, en Ámsterdam, y si pueden se escapan allí, o sea que no podemos arriesgar eso. Efectivamente, el párrafo, el capítulo cuando hablo de los autos de fe del siglo XVIII se llama Mucho judaísmo se encierra en España, y es una cita de una persona que eleva un documento al rey diciendo no, todavía hay entre comillas, un peligro, un tremendo peligro, porque todavía andan muchos judíos por ahí, dicen que son cristianos pero no lo son, y por eso empieza esa persecución. Enseguida que termine la guerra de sucesión y el caos, y la Inquisición ordena sus papeles, entonces tenemos esta ola de persecuciones y de detenciones y autos de fe. Sí, efectivamente se reconoce eso. De modo que en el momento de quedar suprimida la Inquisición, 1836, en 34, en 36, ¿sabe quién llega a España para mejorar las finanzas? Uno de los Rothschild, el Rothschild de París, que ya me parece, Jaime, no me acuerdo quién es, he leído, es muy interesante todas sus cartas, vive en España, y sus representantes. Sí. O sea, personas importantes para la organización económica de España. Los Rothschild en los ferrocarriles, y otra familia muy interesante que he estudiado en detalle, los Rodríguez Pereira. Bueno, son portugueses, son Rodríguez, pero lo digo en castellano porque no sé portugués, que vienen de Burdeos, que son de la comunidad portuguesa judía de Burdeos, y construyen ferrocarriles en España. Claro. Es muy interesante todo esto. Ahora, si quieres, seguimos hablando de eso. Pues, por ejemplo, tengo aquí apuntado, porque me pareció muy curioso leer en tu libro, que, claro, había muchos cristianos nuevos, judíos también incluso, al principio, que estaban muy cercanos a la corona. Por ejemplo, Luis de Santángel, que financió la expedición de Cristóbal. Sí. Hay que tener esto muy en cuenta. Sí, bueno, ten en cuenta, durante todo el siglo, vamos a ver, la ola de conversiones empieza más o menos siguiendo los ataques sobre las al-Jamás, como llaman, las Hamas, las comunidades judías de 1391, desde Sevilla hasta Barcelona se descubre. Luego, pues empieza una ola de conversiones, de bautizos, y eso sigue durante el siglo XV. Es aproximadamente, digamos, a mediados del siglo XV, 1450, cuando se empieza a sospechar de que tantos cristianos nuevos, que ahora tienen todos los privilegios que antes tenían solamente los cristianos y no los judíos, obtienen poder, son importantes, son gente de clase media, casi se nota quiénes son de clase media. No clase media, no burguesía en ese sentido, o sea, gente con habilidades,
Wow, son gente con habilidades en las manos, sastres, relojeros, esta gente. Y entonces se empieza a sospechar de esos. No hay que, el malentendido es suponer que todos practicaban el judaísmo. No, probablemente solamente una minoría. ¿Y qué es practicar el judaísmo? ¿Qué es lo que quiere decir? Hacen ciertas cosas y no hacen otras cosas, quizás. O solamente están un poco cerca de una familia que sí hace eso, y no, que hace un ayuno en cierto día. Quizás no comen cerdo. Es la única cosa que hacen, pero otras cosas sí. Es muy difícil saber. Pero la mayoría, efectivamente, son probablemente en la cuarta generación. Me parece Luis de Santángel es el financiero, es el que viaja con Colón. No, es el que financia la expedición. Es que el final, sí, es un cristiano nuevo, pero no he visto, no sé si se le acusa de judaísmo, creo que no. No se la acusa. No, creo que no. No necesariamente. Desde luego, los reyes católicos se rodearon de cristianos nuevos, pero también de judíos, a Barbanel. No, aún en la tradición judía, se llama Don Isaac Abarbanel. Se llama todavía Don. Incluso los libros que él publica en hebreo se llaman Don, escrito en hebreo, en letras hebreos. Sí, pero al final sí tiene. Abarbanel es de los tres grandes consejeros. Abarbanel es el único que se exilia. Otros dos, no me acuerdo, son de una familia de Segovia. Vale. Y no me acuerdo del apellido, lo menciona ahí en el libro. Ellos se convierten. Sí. Y supongo que sus hijos y sus nietos terminan exactamente como todo el mundo en España. Bueno, Micael, ya para ir finalizando, la verdad que esto súper a gusto aquí en esta charla. Me gustaría ya para acabar derribar, sé que tu objetivo no era derribar ningún mito, pero quizás yo quiero derribar alguno en esta entrevista, porque todavía en España yo creo que nos ha tocado mucho el tema. Ya te digo que incluso yo leyéndome libros he descubierto muchísimas cosas con esta nueva obra que tú has puesto ya en valor en la entrevista. En el siglo XVIII, fíjate que yo creo que en España ha quedado la conciencia de pensar que se perseguían los libros, pero que el tribunal los libros, ya sabes, para que no se distribuyeran, pero que no se perseguía, y estamos viendo cómo sí que se hacía, que no había gente que llegara a morir en la hoguera en ese siglo, y en realidad la Inquisición seguía funcionando. Sí, y en Portugal más tarde que en España, hasta 1700 por ahí, 1770 me parece. Luego se acaba por el Marqués de Pombal, que entra, es diferente. Sí, exactamente. Sí. ¿Cuál es el fin de la Inquisición? Cuéntanos esto último. Desde luego, durante los 1735-36 sí se quema. En Valladolid me parece que hay gente quemada quizás en los 40, 1740 y tanto. Desde luego hay autos de fe, hay vergüenza pública y todo eso. En el libro, en la serie de Toledo, que me parece el más completo que se encuentra en el Archivo Nacional, el último es 1750, pero luego se ve que la Inquisición tiene menos interés, bastante menos interés en cazar al judío secreto. Y es un problema. No lo entiendo, no lo tengo muy claro. No tengo muy claro si efectivamente, sencillamente, no había judaizantes secretos, o quizás los más importantes se habían marchado ya, o si una nueva generación de inquisidores ya no tenía interés, o si sencillamente el peligro parecía otro. Los libros liberales, los librepensadores, los leístas, ¿cómo se dice? Olavide, no sé, Pablo de Olavide, Melchor de Maquinas,
algunos estadistas españoles que encontraron sus problemas con los inquisidores en aquel tiempo, no por ser judaizantes ni nada de eso, sino por sus ideas. Sí. Ya sabes que lo que es el destino de los liberales españoles, por ejemplo, después de la vuelta de Fernando VII, la restauración de Fernando VII, una restauración Sí. por el duque de Wellington, precisamente. Claro, los liberales españoles tienen que marcharse, y no por ser judíos, sino sencillamente por marcharse, incluso a Inglaterra. Claro, claro. Goya, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos Goya es interesante porque allí en el libro tienes no muy bien reproducido. No estoy muy contento con las reproducciones de esos cuadros de Goya, autos de fe. Sí. ¿Y por qué no estás muy satisfecho? Porque no han salido muy claramente. Es un poco difícil, es muy difícil. Nada, no te preocupes porque además lo bueno que tiene el libro, más allá de eso, tú ya sabes que... No, estoy muy contento. Estoy muy contento con el libro, lo han sacado muy bien Sí. y sin errores. Sí, tal cual. Sí, porque además, y la lectura Sí, es muy amena y está todo muy, sí. muy a gusto. Vamos a llegar al juego final que yo siempre planteo aquí, es responder rápidamente lo primero que pienses, yo te lo digo y tú me dices lo que has pensado. Como la primera ya me la has respondido durante la entrevista, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el proceso de los que has estudiado que más te ha llamado la atención? Juana de la Peña, como me has dicho, y toda la serie de procesos en Madrid alrededor de 1718, toda una colectividad. Vale. ¿Dónde surgió la Inquisición? Era la pregunta, la de Languedoc, que quería que era lo que habíamos hablado antes. La Inquisición en Francia, sí, pero en España, en Castilla, en 1478, los reyes católicos piden al Papa, el Papa hesita, luego permite la Inquisición con una bula y la Inquisición empieza a trabajar en 1481. Definen una palabra a los reyes católicos. Bueno, es un rey, Fernando de Aragón, y su mujer, que es Isabel la Católica, reina de Castilla, unifican a España conquistando el reino moro de Granada y obligando a todos los judíos que no se han convertido a convertirse o a expulsarse. ¿Y qué opinas de Carlos V? Protector de la Inquisición como sus antecesores y los que vienen después. ¿Torquemada? ¿Qué opinas de Torquemada? Torquemada es primer inquisidor general. Es enormemente interesante porque Torquemada me parece él mismo era descendiente de conversos. Y por eso en la historia judía se ve como ha debido de ser una persona horrible precisamente por eso, porque ya sabes tú que no hay nadie como un converso en cualquier cosa, un converso político, y para ser enemigo. Claro. Los que eran sus aliados antes, como sabes. Sí. Y luego ya quiero que acabes dándonos una reflexión final sobre la Inquisición y también sobre tu libro, porque creo que es muy importante y vuelvo a repetir que va a estar abajo el link en la descripción y que a mí me ha encantado, la verdad. Bueno, en otros países, es verdad, en Europa se condenaba a personas por herejías. No, eso no es limitado a España. Es en España que los judaizantes no proclamaban sus creencias, no eran personas importantes, eran personas de poca importancia política e incluso personas humildes y pobres. Esa es la diferencia. Sobre mi libro, me acuerdo de una cosa que alguien preguntó a quien era mi maestro en historia de España, que es el famoso Hugh Thomas de la Guerra Civil Española. Claro. Y le preguntan una vez, yo estaba presente, ¿usted qué cree que pensará Fidel Castro de su libro sobre Cuba? Y Hugh Thomas, que era un aristócrata, una persona con un fino sentido de humor, dice: espero que diría que es un libro de muy alta calidad. Y eso es lo que espero de mi libro, que sea de alta calidad.
Qué bien, qué bien. Y, Muy bien, Micael. Y yo quiero terminar con una conclusión también que me ha gustado mucho, que es que muchas veces se toca de manera muy frívola las muertes que ocasionó la Inquisición, pero nunca se llega a más allá del asunto, que es lo que hemos tratado en la entrevista sobre la vergüenza pública, que es algo que yo he querido tocar porque creo que es algo que no se toca mucho. Dices, ah, no, mira, la Inquisición en España solo mató a X personas y me parece que es muy frívolo ponerte a comparar la historia cuando en realidad hay que ir más allá y hay que ver cómo de verdad a los cristianos nuevos en esa época, a los judíos, sí que estaban perseguidos y sí que tenían una vergüenza pública, una penitencia más allá de la hoguera de la que poco se habla y en la que hemos estado contigo hablando hoy, Micael. Así que te quiero dar las gracias por haber estado hoy en mi canal. bueno, y muchísimas gracias por haberme invitado. Un fuerte abrazo. Igualmente.